Bien, vamos a darle entrada a nuestros hermanos del Facebook también. Bienvenidos, hermanos. Qué gusto nuevamente reunirnos para estudiar y aprender el plan perfecto que tiene el Señor para cada uno de nosotros a través de su palabra. Hoy seguimos con el libro de Apocalipsis. Vamos a estar en el capítulo 19. Quiero darle la bienvenida a todos los hermanos y amigos que se aunaron al Facebook de Tesoros del Cielo. De los que me recuerdo así rápidamente, sé que hay hermanos de Morelos, hay hermanos de Machala en el Ecuador, hermanos aquí en Los Ángeles, en diferentes ciudades que se han agregado al grupo de Facebook de Tesoros del Cielo. También hermanos de Santo Domingo, saludos a todos, bienvenidos, y pues vamos de lleno a compartir aquí la pantalla con las hermanas del Zoom y empezar para dedicar este tiempo al estudio de la palabra. Vamos a orar juntamente con nuestros hermanos del Facebook para estar todos en una mismo sentir, guiados por el Espíritu del Señor. Ok, déjenme agrandar aquí la pantalla y tener esto listo. Vamos a orar. Señor, qué maravillosa es tu palabra que nos anuncia el fin de todas las cosas desde el principio, Señor, en Cristo Jesús. Señor, tú tienes un plan perfecto para la humanidad, Señor, y gracias. Abre nuestros ojos para entender tu plan, Señor, y llenar nuestros corazones y nuestra mente con la esperanza, Señor, de que tú vienes a restaurar todas las cosas, Señor. Vienes a traer tu justicia y tu paz permanente. Señor, qué maravillosa esperanza. Señor, pedimos que aumentes nuestra fe en estas realidades, Señor, para no perder tiempo en resentimientos, en pleitos y en cosas que no aprovechan, Señor, sino más bien entregar el resto de lo que nos queda de vida, Señor, para tu honra y tu gloria. Bendice este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Oramos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer desde el versículo 9 del capítulo 19 de Apocalipsis y vamos a ver qué va a pasar. Acuérdense en que la semana pasada hablamos del proceso de la boda judía, ¿no? Como esta es la última parte de la boda, cuando el novio y la novia salen a la cena de las bodas a compartir el tiempo ya con los invitados. Han estado una semana juntos en los tiempos del Señor, sería un 7 años, un año por cada día. Ok, entonces ya es el final de los 7 años que aquí en la tierra han pasado la gran tribulación. Así que vamos a leer en el versículo 9, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras verdaderas de Dios, estas son palabras verdaderas de Dios. Y dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, Juan el apóstol se impresiona con este mensaje, esta visión que está siendo revelada por el ángel y tiene esta inclinación de adorarlo, ¿verdad? Y el ángel le dice, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vamos a hablar un poquito de eso antes de seguir ahí en el versículo 10. Es muy interesante que estamos hablando del apóstol Juan, el discípulo amado del Señor Jesús, un hombre, el último apóstol vivo. Todos los demás ya habían sido martirizados por la causa de Cristo y aún él estaba prisionero en una isla por el testimonio de Jesucristo. Pero ya para el final de esta visión maravillosa, asombrosa, espantosa en sí, que él está viendo el futuro y lo que va a pasar con la humanidad y ve la venida del Señor Jesús con su iglesia a la tierra, el regreso triunfal de Jesús.
él está impresionado, ¿no? Con todo esto que está viendo y se postra, se arrodilla ante el ángel. Y el ángel enseguida lo corrige, le dice, no hagas esto, porque yo no soy Dios, el único que merece adoración es Dios, yo soy consiervo tuyo, o sea, somos siervos de Dios todos, adora a Dios. Le sucede a Juan dos veces. La palabra nos va a decir que después de las visiones, por dos veces, él trata de adorar al ángel y el ángel lo corrige las dos veces y le dice, no lo hagas. Esa inclinación de idolatría está en el corazón humano. En esta naturaleza pecaminosa, todos tenemos esa inclinación, sea adorar a alguien o a algo o a nosotros mismos, ¿verdad? Ponernos primero. Idolatría es adorarnos a nosotros mismos, hacer la voluntad nuestra en lugar de la voluntad de Dios. Y nadie está exento. A veces hay personas que son muy duras con otros y dicen, tú eres un idólatra o tú que tienes esta imagen. Pero aquí vemos un ejemplo. El Señor nos dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, porque es una tentación fuerte y puede sucedernos aún siendo creyentes maduros. Es el hecho de ver algo que no se puede explicar o a lo mejor un milagro, eh, una obra maravillosa a través de otro, un siervo de Dios, ¿verdad? Hay gente que a veces busca a ciertas personas porque sienten que esa persona tiene la respuesta, ¿verdad? Y eso hay que tener cuidado de siempre apuntar a todos a Jesús. Uno es nomás un conducto usado por el Señor, no, nunca debe de llevarse la gloria a nadie, ¿verdad? Siempre la gloria es para Dios. Así que ahí vemos una advertencia general para todos. Tengamos cuidado de que siempre nuestra adoración, nuestra veneración, toda la gloria, toda la honra y la alabanza que sea para el Señor a Jesús solamente, ¿verdad? Así que eso es lo primero que vemos aquí. Sigamos adelante en el versículo 11. Dice Juan, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. El Señor, el apóstol Juan ya va a ver lo que todo ojo va a ver, que es la venida del Señor, que viene con poder y gloria, viene en un caballo blanco, ¿verdad? Dice, y el nombre o ciertos títulos que se le dan al Señor aquí el primero que se le da es fiel. Me encanta ese atributo de nuestro Señor, que él permanece fiel a uno, a su palabra, permanece fiel a la voluntad del Padre. La fidelidad de Dios es grande, ¿no? Y todo mundo pueden fallar, los sistemas humanos fallan, las iglesias fallan, hay, todo falla, pero el Señor es fiel, ¿verdad? No hay un consuelo más grande que conocer a Dios en esa capacidad, ¿verdad? Con ese atributo, ¿no? La fidelidad de Dios. Ah, Muchas veces en la vida se pasan desilusiones, ah, dolor, ¿verdad? Traiciones, injusticias, ¿verdad? Diferentes tipos de esas emociones negativas, pero en Jesús tenemos un Dios fiel que nunca falla y que siempre está con nosotros, ¿verdad? Y la otra característica es ser verdadero. El Señor es veraz. Dice, todo hombre es mentiroso, solo Dios es verdad. Y cuántas veces, ahí está, por eso tan importante, no solo puestos las miradas en Jesús, porque Él es el único fiel, el único verdadero. Este fin de semana estuve en una conferencia de evangelismo y una hermana hizo la pregunta, ¿qué se puede contestar a alguien, especialmente un familiar, que cuando uno le habla de Dios le dice, pero yo te conozco, cómo eres tú, mira cómo fallas aquí y allá? Y
mencionaba, ¿no? Lo difícil que es a veces evangelizar a un ser querido porque nos conocen íntimamente, ¿no? Y la respuesta era, pues, es una buena oportunidad para recordarle a la gente que todos somos pecadores, justo ni a uno, ¿verdad? Dice la palabra, nadie es perfecto, que entre la humanidad solo hay uno, perfecto Jesucristo hombre, ¿verdad? Y ahí viene el segundo punto. Primero, hablar de que por eso vino Jesús, para libertarnos de la muerte del pecado y ofrecernos una vida nueva, una restauración de todas las cosas, ¿verdad? Y apuntar a que Jesús es el único que vivió una vida perfecta, murió y resucitó para confirmar que era perfecto, ¿no? Porque la muerte solo detiene a los pecadores, ¿verdad? Así que fue muy bonito, pero eso nos recuerda, ¿no? Que todo mundo fallamos y somos mentirosos, dice la palabra. Tarde o temprano afloran esa naturaleza pecaminosa, pero solo Jesús es fiel y solo Jesús es verdad. Él es el verdadero y con justicia juzga y pelea. Esto es un aspecto que no relacionamos a Jesús muchas veces, ¿verdad? No lo conectamos con esta característica que Él es justo y pelea para que la justicia y la verdad de Dios prevalezca, ¿no? Dios es un guerrero poderoso también, Jesús. Así se presenta en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se va revelando paulatinamente o es una revelación, le llaman eh, progresiva. Se empieza a revelarse Dios y eso es lo que vamos a ver ahorita, pero antes de llegar a ese punto de hablar de cómo entender qué quiere decir Cristo, ahí entendemos la revelación progresiva de cómo es Dios y el plan que ha tenido Dios para salvar a la humanidad. El versículo 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego, penetrantes, ¿no? Eh, que purifican, ¿no? Su mirada, él está bien, va a venir para purificar la tierra, para quitar lo dañado, ¿verdad? El fuego quita la inmundicia de los metales, por ejemplo, o purifica las cosas, ¿no? Y su mirada va a purificar, cuando él venga, él va a hacer un escaneo, a veces usan esa palabra porque tomada del inglés, el scan, ¿verdad? Hace un análisis de las cosas con su mirada y va a ir purificando las cosas. Dice, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El Señor tiene muchos títulos, a veces se le denominan nombres, ¿verdad? Pero en realidad reflejan una característica, un atributo de Él, ¿no? Pero este dice, no, nadie sabe qué nombre eh, tiene escrito Él en sus diademas. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios, la palabra de Dios, el logos, la palabra viviente, ¿no? Él es la expresión perfecta de lo que nosotros leemos, ¿no? Es el cumplimiento de las escrituras, él es la palabra viva. Y podemos tener está viendo Juan esto, ¿no? Que viene el Señor Jesús en un caballo y lo empieza a describir, es algo asombroso, ¿no? Ya no viene como un niño o como un siervo sufriente, sino más bien viene como el rey triunfante, ¿no? El conquistador, viene poderoso a reinar, ¿no? Y imaginarnos, ¿no? Sus ojos, sus vestiduras. A veces nos imaginamos al Señor en ropas blancas porque hay porciones que dice eso, pero en este caso cuando Él venga, su ropa va a estar manchada con sangre, está roja, viene de rojo, viene teñido en sangre, ¿verdad? Que habla de su sacrificio por nosotros, habla de su entrega, su plan, ¿no? Progresivo, ¿no? Primero venir para salvarnos del pecado y ahora viene a reinar con nosotros, con su novia, ¿verdad? Así que
vamos a terminar esta porción de Apocalipsis y después vamos a la explicación. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Acuérdense, en los versículos anteriores dice que a la novia se le concedió vestirse de lino fino y aquí, finísimo, ¿verdad? Es porque se comprueba que ha sido purificada por el sacrificio de Cristo. Está presentada hermosa, ¿no? Y entonces tiene la bendición de recibir estas vestiduras de parte del Señor Jesús y venimos con Él, dice las Escrituras, uh, oh, casi se me desconecta la conexión, pero venimos con Él y dice en caballos blancos, ¿verdad? Algo asombroso, ¿no? Ver a alguien venir del cielo, pero seguido por millares y miles de seres que también vienen a reinar a la tierra, ¿no? Es algo fuera de serie, ¿no? Y el, el mundo va a ver esto, ¿no? Versículo 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es otra etapa del plan de Dios. Ya viene el Señor a juzgar a las naciones que hayan sobrevivido esos 7 años de gran uh, de tribulación y la gran tribulación los últimos 3 años y medio, en realidad viene a identificarse con el pueblo de Israel, a rescatar al pueblo de Israel y a reinar desde Jerusalén. Pues por eso dice que él va a regir o va a gobernar con una vara de hierro, viene con poder, ya no viene a ser despreciado, no viene a ser pisoteado, ahora viene a reinar, ¿verdad? Y a pisar a todos sus enemigos. Dice, se nos usa la figura aquí, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Se usa una figura común en los tiempos de Jesús, que era cuando se hacía el vino, dos personas se metían en el lagar, que era como un gran estanque o tal vez como un plato inmenso donde la gente pisa las uvas. Está ahí, pisa y pisa y pisa hasta que va saliendo el vino. Y ese término lo usa como para hablar de los últimos castigos, ¿no? Que él va a pisar a las naciones como que si fueran uvas, ¿no? Y va el vino es el resultado, pero vino de furor. Habla de, acuérdense en el principio cuando el Señor dio la copa en el nuevo pacto en su sangre, era una copa, un vino de amor, de compromiso, pero ahora es la copa, viene una copa de ira, una copa de castigo para la gente que lo ha rechazado. A estas alturas ya el mundo ha experimentado el fin prácticamente, el último gobierno humano, el gobierno mundial. Ha habido guerras nucleares alrededor, destrucción mundial por todos lados. La gente reniega de Dios aún hasta en esos momentos, maldice el nombre de Dios. Ya es el, como que dice el pináculo, ¿no? De rebeldía y de odio hacia Dios. Es una humanidad que lo ha rechazado por más que él trató de diferentes maneras mostrar su amor y su perdón. No quieren nada con él. Entonces él ya viene prácticamente a eliminar a todos los enemigos, sean hablando personalmente o nacionalmente, naciones que han odiado a Dios serán eliminadas. Y la manera que podemos ver es cuando uno quiere restaurar algo, cuando uno quiere
construir algo, tiene que eliminar lo que está dañado. Por ejemplo, si alguien tiene algún cáncer, alguna enfermedad, los doctores tienen que sacar eso y limpiar para poder dar lugar a restauración, a vida. Igual cuando en el campo, tal vez se puede decir el campo eh, agrícola, ¿no? Si uno quiere plantar algo y que sea bueno y que dé mucho fruto, tiene que limpiar el terreno, sacar todo lo que puede dañar hay que hacer una obra de limpieza antes de poder sembrar. Y así igual, el Señor tiene que deshacer, quitar. Muchos usan la palabra destruir, pero a mí se me hace que hay que tener cuidado porque lo que Dios hace siempre es edificante, no es, a veces hay una connotación negativa cuando se habla de destruir, pero es más bien una limpieza, como una, una extracción de lo podrido, de lo dañado, de lo muerto, ¿no? Hay que sacar lo que no sirve para que pueda dar lugar a la vida y al reinado permanente de paz, de justicia que él trae, ¿verdad? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, hay una supuesta alineación para guerra, ¿verdad? De parte de los terrestres, digamos, porque ya nosotros a estas alturas ya no somos humanos 100% hablando, porque el Señor nos ha dado cuerpos glorificados, cuerpos que pueden estar en la estratosfera como Jesús, ¿no? Que se puede, cuerpos visibles, pero al mismo tiempo cuerpos invencibles o cuerpos que pueden traspasar paredes, cuerpos que se pueden tocar, que pueden comer, pero que al mismo tiempo pueden volar. O sea, es otra dimensión, um, otra etapa en la creación del Señor. Por eso Él fue las primicias, Él fue el primero que empieza esta nueva creación y nosotros seremos la cosecha que él hará, ¿no? Entonces, los terrestres, los que no han experimentado esa nueva, que se conoce como la glorificación, una nueva, un nuevo cuerpo que ya no muere, un cuerpo perfecto, como el Señor quiso desde el principio de la creación. Él está restaurando. Entonces, bajamos con Él y los humanos que se hayan quedado, que no hayan tenido parte en esa transformación, van a guerrear contra el Señor y contra como su ejército, le ponen aquí, contra el que venía en el caballo y contra su ejército, ¿verdad? Y el principal promotor de esto es el anticristo, ¿no? El líder del gobierno mundial, dice, y la bestia, ese es el anticristo, versículo 20, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Hay una trinidad o trilogía diabólica que es el anticristo, el falso profeta y el diablo, ¿no? O sea, que el dragón, se lo conoce el dragón, el anticristo y el falso profeta. Cada uno tiene una misión de imitar algo que Dios ha hecho en su Trinidad, ¿verdad? El dragón, el diablo quiere ser Dios, el anticristo quiere ponerse en lugar de Jesús y el falso profeta toma la labor como la que hace el Espíritu Santo.
el de hacer los milagros en nuestras vidas, el de guiarnos, el de consolarnos. Esto es lo que estamos viendo aquí, esa teología satánica. El Señor también trata con ellos primeramente, ¿verdad? Dice, estos dos, el versículo aquí, estamos en el 20, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿No? El infierno fue creado para Satanás y para los demonios, en este caso, sus seguidores, que son el anticristo y el falso profeta, que son los principales que engañan a la humanidad que se haya quedado, ¿no? Y el Señor los va a tomar, ¿verdad? Se reúnen para atacar al Señor y a su ejército, pero el Señor los toma y los echa vivos a este lago de fuego que arde con azufre. Dice, y los demás, versículo 21, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Va a haber una gran mortandad, ¿verdad? Masacre de toda esta gente que odia a Dios, ¿verdad? Así que esta es la porción que nos invita a estudiar lo que es la segunda venida de Jesús. Él la anunció, las escrituras nos le enseñan desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tenemos diferentes eh, profecías, palabras, personajes que nos apuntan a esta realidad, ¿verdad? El Señor ha tratado de muchas maneras enseñarnos el plan, enseñarnos sus propósitos, ¿no? O sea, por eso es que Él siempre nos impulsa a poner la fe en el Señor Jesús, porque Él es el fiel, el verdadero, el permanente. Este mundo, como lo conocemos, se va a acabar, pero en Cristo Jesús hay esperanza no solamente de una vida nueva, una vida abundante, una vida espiritual, pero una vida eterna con Él, que comienza con, bueno, desde que lo recibimos a Él, tener al Señor es el principio de la vida espiritual, pero nos proyectamos a esta vida eterna con Él en su reino, primero aquí en la tierra, perdón, por 1000 años, y después con Él en la Nueva Jerusalén. Como que me quiere molestar la garganta, pero sigamos. Vamos a ver lo de la segunda venida de Jesús en el libro de Juan 14. El Señor mismo anunció que Él iba a regresar, ¿verdad? Físicamente. Mucha gente tiene problema con esta realidad y dice, es imposible. Esto es algo alegórico, esto es algo simbólico. Hay gente que dice, cuando habla que Jesús viene, está hablando de que viene a nuestro corazón, que viene a empezar su reino aquí en mi vida, y se quedan con eso, ¿no? Y no entienden que hay mucha profecía que habla de que el Señor va a regresar físicamente, como lo que hemos leído en Apocalipsis, ¿no? Viene a acabar con lo que el enemigo, el diablo empezó, ¿no? En Babilonia. Eh, el, el, la exaltación del ser humano, el humano piensa, voy a construir una torre donde no necesite de Dios, los juicios de Dios no me llegan y podemos hacer todo porque estamos unidos. El pueblo unido, dice, jamás será vencido. Esa es la mentalidad humanista. No necesito de Dios. Con tal de que Él se haga lo que yo quiero, tenemos el imperio, ¿no? Pero el Señor dice, no, yo voy a regresar a destruir lo que el enemigo ha puesto en el corazón del hombre, que es rebelarse contra Dios, y voy a traer mi reino. Y el Señor les dijo a sus discípulos en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Obviamente todas estas cosas que vienen, las guerras y las guerras a nivel nuclear, preocupan, turban a la humanidad, ¿no? La destrucción que el hombre ha llegado a tener acceso
es tremendo, ¿no? Ahorita mismo en nuestros días estamos hablando de bastantes posibilidades de guerras nucleares. Corea amenaza, China amenaza, Rusia amenaza. La semana pasada hubieron balaceras en una esta base nuclear en Ucrania, que Rusia dice que si llegan a, se están echando la culpa entre ellos, que si llegan a desestabilizar esa base nuclear, el, el aire y todo contaminaría, afectaría a todo el mundo. Para empezar, Ucrania dejaría de existir. Y Ucrania es uno de los productores de mucha comida para la humanidad. O sea, estamos hablando de que ya en nuestros tiempos se está hablando de la posibilidad de destrucción masiva de ciertas partes de la tierra, tal y como el Apocalipsis nos ha anunciado, ¿no? Tercera parte de la tierra, de lo verde se seca, la tercera parte del mar se contamina. Nos habla de esos avances eh, tremendos de destrucción de parte de la humanidad. Pero el Señor dice, no se turben, no tengan angustia, ¿verdad? Porque si crees en Dios, cree también en mí. Está hablando en su naturaleza humana, obviamente. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí esto viene a ser parte de los pasos de la boda, ¿no? El novio se va a preparar el lugar para la novia y después va a regresar cuando el padre le indique para recoger a su novia y llevársela y pasar esos 7 días que simbólicamente representan los 7 años que van a pasar aquí en la tierra mientras el novio y la novia estamos conociéndonos íntimamente y recibiendo esos premios en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Pero dice el Señor, voy a prepararles lugar. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí él mismo anuncia, ¿no? Voy a regresar, ya que les prepare el lugar, regresaré para recogerlos, ¿no? Eso es lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Es una aparición, no es la segunda venida del Señor, es una aparición. Es diferente y ahorita vamos a ver algunas diferencias. Yo sé que nos vamos a quedar un poquito estancados aquí en lo que es la segunda venida para aclarar ciertas confusiones. Lamentablemente, las iglesias casi ya no predican de este plan de Dios, ¿verdad? Del cumplimiento de todas las cosas. El Señor regresa a cumplir las profecías que quedan, ¿no? Mucha gente no lee ya el Antiguo Testamento, o gente dice, no le entiendo, no me gusta, mejor prefiero leer el Nuevo Testamento y se pierden la, el, la película completa, se pierden todo el plan perfecto de Dios. Pero es importante, por eso vamos a quedarnos unas cuantas semanas en lo de la segunda venida del Señor para ayudar a los hermanos, ¿no? A que revitalicen, otra vez, añoren, ¿no? Dice, hay premios para el que ama la venida del Señor, ¿no? Obviamente, tenemos que diferenciar, ¿no? Sea que los que esperan que el Señor venga en el rapto, ¿no? Y los que también esperamos venir ya con Él en su segunda venida como parte de su ejército. Ahora, no solamente que la iglesia ha descuidado esta enseñanza de la segunda venida del Señor y del rapto, pero como el Señor profetizó, ¿no? En los últimos tiempos muchos se van a burlar de estas doctrinas y van a decir, ¿dónde está la aparición de él, ¿verdad? Van a ser burladores, ¿no? Y no solamente eso, pero hay engaños, hay doctrinas confusas, ¿verdad? Hay aquellos que dicen, por ejemplo, hablando del rapto, que va a ser
tribulacional, antes de la tribulación. Hay otros que creen que el rapto va a ser en la mitad de la tribulación. Hay los que creen que el rapto van a ser después de la tribulación y en verdad pierden esperanza porque si pensamos que va a ser en la mitad o al final y vamos a ser parte de todos estos juicios, no habría diferencia, no habría casi nada de diferencia entre el incrédulo y uno, porque uno también tendría que pasar. Pero el Señor dijo en Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que el Señor no nos ha puesto para ira, sino para librarnos de las cosas que vienen. Y estoy parafraseando, pero esa es la idea, ¿no? Que Dios nos protege, Él es fiel, Él es verdadero, nos va a libertar y nos da muchas historias que pueden ser como paralelismos, como por ejemplo en el caso, Dios siempre rescata a su pueblo, aunque sea un remanente pequeño. Por ejemplo, en el caso de Noé, Noé fue rescatado del juicio, su familia también. En el caso de Lot y sus hijas, su familia en sí fue rescatada. La esposa retrocedió, quiso quedarse, ¿verdad? Quiso aferrarse a sus posesiones, pero Dios rescató un remanente, ¿verdad? Hay otras historias. Cada personaje refleja una verdad que el Señor haría, ha hecho y hará para nosotros como creyentes. Así que siempre hay esa figura, ¿no? de rescate, aunque sea al último momento, justo antes de que empiece a llover el fuego y el azufre, ¿no? El Señor manda a sus siervos, a sus ángeles para sacarnos. Y eso es lo que dice las escrituras hablando del rapto, ¿no? Que una voz de arcángel, un anuncio se va a dar. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos dice, llevados a las nubes con el Señor para así estar para siempre con Él. Así que ese es en cuanto al rapto. Al rapto, no estamos hablando de la segunda venida, pero también el Señor dijo aquí en Hebreos 1, versículos 10 y 11. Esto dijeron los ángeles cuando los discípulos están viendo al Señor que se va en las nubes, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos lo vieron físicamente irse, la ascensión de Cristo, y desaparecerse en las nubes. Dice, así mismo como lo habéis visto irse, así mismo va a venir entre las nubes, ¿verdad? Visiblemente, todo ojo lo va a ver. Esa es una referencia a la segunda venida, porque ya vamos a ver algunas diferencias entre el rapto y la segunda venida. El rapto se lo conoce como el día de Jesucristo o el día de la redención. Cuando ustedes encuentren en un versículo que diga, porque el día de Jesús, el día de Jesucristo o el día de la redención se acerca, está hablando de el rapto. Ese es el día de Jesús. Cuando se habla de la segunda venida, en el Antiguo Testamento se lo conoce como el día de Jehová, el día temible, espantoso de Jehová. Es diferente. Uno es el día de Jesús, el otro es el día de Jehová. El rapto también es solo para los creyentes. Esto solo los creyentes lo veremos. O sea, los que no creen en Jesús como su único Salvador, los que no han entendido lo que significa qué es el Cristo, no van a ver esto, solamente el creyente, y va a ser en un abrir y cerrar de ojos. En una milésima de segundo nos vamos con el Señor, ¿verdad? Nadie sabe el día ni la hora del rapto, está escondido, es el día, ¿verdad? Y se va a dar en las nubes y eso marca el comienzo de la boda del Cordero con su novia, la iglesia. Esas son algunas características del rapto. Ahora,
Vamos a ver algunas características de la segunda venida. Como les mencioné, también se conoce como el día de Jehová o el día asombroso y temible. Jesús, el novio, regresa con su novia a la cena de las bodas. O sea, al final de los 7 días de celebración, es la misma figura. En este caso son 7 años. La segunda venida, toda la humanidad lo va a ver al Señor. Y se puede estimar su cumplimiento. O sea, el libro de Daniel nos dice que 3 años y medio después de la abominación que se va a dar en el tercer templo, que entra el anticristo y se declara Dios, 3 años y medio después de eso va a venir el Señor. También se dice que pueden ser 1325 días, que viene a ser 3 años y medio, o se lo llama la mitad de una semana de años, 3 años y medio. Entonces, el creyente que viva, primordialmente judíos, los judíos van a entender que Jesús era el Mesías. Cuando vean esto, pueden calcular cuándo el Señor viene a rescatarlos. Y obviamente todos los creyentes que salgan de esa era también pueden tener una estimación de cuándo es que el Señor va a venir en la segunda venida, pero del rapto nadie sabe. El Señor dijo, ni siquiera los ángeles, ni yo, dice él como humano, no sé cuándo el Padre vaya a mandarme, ¿no? Aquí podemos, dice, los santos, los escogidos que saldrán de la gran tribulación tendrán parte en esta celebración, o sea, de las bodas del Cordero, que es el juicio que viene. El final de la boda es ver la destrucción, usemos esa palabra, ¿no? De la maldad, de la impiedad, de la injusticia. Se acaba toda artimaña del enemigo en ese momento, porque el Señor va hay una palabra cuando se saca un cáncer, ¿verdad? Como extirpar, va a sacar toda la enfermedad que hay en el mundo y la va a echar, ¿no? Al lago de fuego. Así que los santos de esta etapa podrán celebrar esa victoria que el Señor por fin ya establece su reino que tanto fue anunciado, ¿verdad? Por miles de años se ha venido anunciando. Y ahí digo que la iglesia, lo que conocemos nosotros como cristianismo, falla grandemente porque ya no se anuncia el reino. Y el Señor hasta nos pidió que orásemos, que venga su reino. La gente ahorita busca un evangelio de prosperidad, un evangelio de humanista, de que me haga sentir bien, que no me moleste mucho, y no se anuncia el reino del Señor que viene, ¿no? Y está cerca, ¿no? El Señor mismo dijo que oremos así, que venga su reino. Y va a ser una celebración, por fin viene la justicia, la paz, por fin se elimina al enemigo, aunque en este tiempo de la segunda venida va a ser temporalmente. Lo que para nosotros, para Dios es temporal, para nosotros pareciera mucho, porque van a ser 1000 años que se va a gozar de paz y de justicia aquí en la tierra, de restauración de la creación que el hombre ha destruido y ha dejado en ruina. El Señor viene a restablecer las cosas, ¿verdad? Así que aquí vemos características de la segunda venida. Dice, se da en la tierra y es específicamente en Jerusalén, en Israel. Desde ahí va a reinar nuestro Señor Jesús con nosotros y con los santos que salgan de la gran tribulación. Este evento de la segunda venida marca el comienzo del milenio, así se le llama a los 1000 años que va a durar este reino aquí en la tierra. Obviamente el reino del Señor ya va a durar eternamente y para siempre, pero en diferentes dimensiones, ¿verdad? Estamos con eso, y ya el reino empieza en nuestras vidas, pero continúa en el cielo
durante esos 7 años, después viene acá a la tierra por 1000 años y después termina en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Que es el lugar que el Señor ha preparado para nosotros. Así que la realidad es que donde está el Señor Jesús, ahí es el cielo. O sea, a veces nos proyectamos solo a lo que vemos, ¿no? Al cielo de los cielos, al cielo, pero no al cielo de los cielos, ¿no? Y el Señor dice, ¿no? Cuando venga la Nueva Jerusalén no va a haber necesidad de sol, ni no va a haber cielo como nosotros conocemos, porque el cielo es estar en la presencia del Señor. Eso es algo también que tenemos que estudiarlo y aclararlo para no estar confundidos, ¿no? De que vamos a estar toda la eternidad en el cielo, ¿no? Vamos a estar con el Señor Jesús para siempre y donde Él esté, ahí vamos a estar nosotros y ese es el cielo. Así que esto, hermanos, el tiempo se nos va muy rápido y hay mucho material que enseñar. Vamos a dejarlo ahí. No quiero sobrecargarlos con más información de lo que ya se ha dado. El Señor anunció que venía, los ángeles anunciaron que Él vendría otra vez y vamos a terminar con estas dos porciones para de ahí podernos enfocar en todas las profecías. Bueno, no vamos a verlas todas, pero varias profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo que hablan de la segunda venida de Jesús y así aprender a diferenciar entre el rapto y la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, Filipenses 1:6 nos habla del rapto. Dice, el apóstol Pablo dice esto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, ese es el rapto. El Señor cuando Él venga nos lleva, nos da un cuerpo nuevo, ya no, sin relación al pecado, ya va a ser un cuerpo que no muere, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que ya no peca, porque no va a tener relación con el pecado. Y ese es por eso dice el Señor va a acabar la obra que ha empezado con nosotros, nos salva y uh, nos va a libertar de la del poder del pecado. Mientras tengamos este cuerpo mortal, estamos conectados de alguna manera con nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no tiene poder sobre nosotros porque Jesús está en nosotros, pero sí molesta. Todos los días molesta la carne, ¿no? Nuestra tendencia pecaminosa, el yo, el, los pensamientos carnales, están pensamientos egoístas, la lengua que dice la palabra que es difícil de controlar, el que puede controlar la lengua puede controlar todo. Así que mientras estemos en este cuerpo siempre estará esa lucha, pero claro, el Señor completa la obra y eso es lo que dice el apóstol. Estoy segurísimo, estoy persuadido, está garantizado que lo que el Señor comenzó en nosotros, esa buena obra de salvación, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, el día que Él nos lleva, por fin somos libres de toda esa fuerza, esa inclinación pecaminosa, ¿verdad? Es una referencia exclusiva al rapto, el día de Jesucristo. Acá tenemos otra referencia al rapto, Efesios 4:30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día que Dios nos compra, nos liberta, es la idea, nos hace suyos, o sea, ya no somos del sistema, del mundo, del pecado, de Satanás. No somos enemigos de Dios porque el Señor, a través de su Espíritu Santo que nos ha sellado, no, es una garantía, es una imagen, una figura del noviazgo también. El novio daba una garantía, daba como nosotros hacemos en nuestros tiempos también, el novio da un anillo, ¿no? El arras, es un dote, antes se daba, ¿no? El novio daba una garantía de que iba a regresar y venía a buscar a su novia la que haya recibido el dote, no el anillo, el arras, ¿verdad? Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados
Él es el anillo, Él es el dote, Él es las arras. Para ese día, cuando el Señor venga, busca a su novia y se lleva a su novia. Aquí se lo conoce el rapto como el día de la redención. Sí es cierto que la palabra rapto no sale en el griego, pero sí en el latín la palabra raptare, que es de donde sacamos la palabra rapto, ¿no? Es arrebatamiento, es la palabra, como un jalón fuerte, rápido y violento, ¿no? Eso es el día de la redención, el día el día que el Señor se lleve a la iglesia. Pero estamos hablando de la segunda venida y estamos dando esa distinción para que entendamos cómo ya después de estar con el Señor en la boda, bajamos con Él a celebrar la implementación de su reino, ¿verdad? Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por estas promesas, ¿verdad? Este mundo no es nuestro hogar. Ah, es el reino del Señor el que anticipamos, por el cual oramos, ¿verdad? Y porque Él va a poner las cosas en orden. Su justicia va a prevalecer y será un gobierno de paz, una paz cual nunca hemos experimentado. Si acaso sentimos, ¿verdad? La presencia del Señor y nos trae gozo, pero el día que Él traiga su reino será completado todo, ¿verdad? Será una llenura total, no solamente un creyente aquí, un creyente allá. Dice, la tierra será llena del conocimiento del Señor y su gloria va a llenar la tierra como el agua cubre el mar, así dice, como el agua cubre el mar, así se va a llenar la tierra del conocimiento y la gloria del Señor. Así que vienen días maravillosos, claro, vienen días oscuros primero para que pueda venir el príncipe de paz a poner en orden todo. Así que hay esperanza, esperamos que usted sea parte de ese reino. Crea en Jesús, esa es la condición por fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, no es algo que podemos hacer nosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice las Escrituras. Es tiempo de levantarnos de entre los muertos, dice el Señor, para que nos alumbre Cristo. El Evangelio del Señor son las mejores noticias que alguien puede escuchar. El reestablecimiento de su reino, tal y como Él lo planeó desde el jardín del Edén. Así que nos esperan tiempos maravillosos con el Señor y en el Señor. Así que vamos a orar para terminar este tiempo juntos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias porque tu palabra está llena de tantas maravillas. Señor, nos declaras el fin desde el principio, tu plan perfecto de poder, de gloria, de reino, Señor. Gracias porque el enemigo no triunfa. Todo lo que ha hecho para dañar tu creación, confundir, Señor, para amargar, destruir las familias. Como dice tu palabra, Él vino para matar, para hurtar y destruir. Señor, pero tú has venido para dar vida y vida en abundancia. Señor, gracias porque te veremos, nuestros ojos te verán, Señor, y estaremos contigo en tu reino, Señor. Oramos que sea hecha tu voluntad, que venga tu reino, Señor, a esta tierra, Señor. Protege a tus hijos, Señor, y anticipamos ese día, Señor, ese día glorioso, a donde todas las cosas serán rehechas, Señor. Gracias por esas promesas, gracias por esa esperanza. Te alabamos y bendecimos y rogamos, Señor, por aquellos que faltan, Señor. Tú dices que se tiene que completar el número de los gentiles para que puedas venir, Señor, y llevarnos. Pedimos por aquellos que faltan, Señor, que se apuren, Señor, para poder estar contigo pronto. Fe en Jesús nos trae la salvación de
de lo que viene, Señor. Gracias, gracias por esa esperanza. Y a ti te damos toda la gloria, Señor, el honor, porque tuyo es el reino, el imperio, el poder por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Bye, hermana. Bye, mis hermanos. Muchas gracias.